Edmundo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos. Muy buenos días. Vaya panorama, vaya panorama. Vaya panorama, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta acá? Esa yo creo que es la pregunta que tenemos que hacernos, aparte de estar consternados, porque conforme pasan las horas, y tú has hecho una cobertura espléndida, felicidades. Gracias. Pues se ve que hay una campaña cabal, pues decenas de muertos ya de un lado y del otro lado. Bloqueos de carreteras, el anuncio de suspensión de actividades en las escuelas, en las actividades financieras, en fin, en muchos sectores y en diferentes puntos de la República, no solamente concentrados en la zona en donde hubo el combate directamente con este señor Oseguera y sus fuerzas de seguridad, sino incluso que recorren el país de Tijuana hasta Quintana Roo. Es decir, habla de un despliegue de fuerza muy, muy grande, en donde no solamente se trata del crimen organizado aislado, sino de una fuerza que reta al Estado. Esto me llevó a recordar un 11 de diciembre de 2006, apenas habiendo tomado posesión Felipe Calderón de la presidencia de la República, después de aquellas polémicas elecciones de julio de aquel año, en donde anunció el operativo Michoacán. Sí, cómo no. Y de ahí empezó a hablar de la guerra contra el crimen organizado. Estamos hablando de eso, Carmen, ya hace 19 años de eso. ¿Qué pasó en todo este trayecto de 19 años? En donde se nos anunciaba, y después, ¿te acuerdas del operativo Michoacán? Se habló, bueno, vino después el acuerdo de Mérida, en donde COYAC, en conjunción con la iniciativa Mérida, efectivamente, en conjunción con el gobierno norteamericano, se hizo un gran anuncio de un despliegue de recursos, no solamente en términos de recursos para que el Estado mexicano fortaleciera su fuerza de seguridad, sino de combinación de trabajos de inteligencia conjuntos entre los dos países. Y luego vino la crítica de López Obrador, muy fuerte, a Felipe Calderón, porque le decía a López Obrador que era irresponsable que el presidente de la República acabara la guerra, qué guerra, e incluso criticó muy agriamente lo que la calificó con todo su nombre, la militarización del país, en fin. Y independientemente que los especialistas tendrán que decirnos mucho qué pasó en estos 19 años o qué había pasado antes del 11 de diciembre del 2006 para que el presidente de la República, uno de sus primeros actos como tal, fuera hacernos ver que había una situación que estaba poniendo en duda la estabilidad del Estado mexicano. Porque para que se declare una guerra, en el sentido estricto del término, es que lo que está en duda es la seguridad del propio Estado, la garantía de que el Estado como fuerza pública legítima tenga que declararle la guerra a alguien para recuperar la autoridad sobre el territorio y la seguridad de la sociedad mexicana. Entonces, no es solamente el 11 de diciembre de 2006. ¿Qué nos llevó a esa fecha? ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado 19 años después para que estemos presenciando lo que estamos presenciando? Seguramente no se le dio continuidad, a lo mejor no era la mejor estrategia para afrontar el problema. Vino después el sexenio de Peña Nieto, que a lo mejor siguió otra estrategia, y sin duda López Obrador, como presidente de la República, dio un gran viraje con su frase, abrazos, no balazos. Lo que más allá de la retórica y la narrativa de López Obrador, sí se tradujo efectivamente en un repliegue de aquella acción de confrontar al crimen organizado. Y yo creo que hay una gran responsabilidad de López Obrador en lo que estamos viendo en estos días, que se haya recrudecido a este nivel esta situación en el país, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana, poniendo en duda la misma autoridad del Estado mexicano, viendo escenas de esta naturaleza en donde buena parte, digámoslo con todas sus letras, de la actividad económica incluso del país, de las actividades educativas, de la circulación de la ciudadanía por el territorio en diferentes partes del país está paralizado, o por lo menos puesto en pausa, para decirlo de una manera suave.
Hoy en la mañanera, las crónicas del secretario de la Defensa Nacional, del secretario de Seguridad Pública, hablan de la crudeza de los hechos. Estamos realmente frente a una situación bien delicada. Ahora ven, yo no soy especialista en materia de seguridad, quiero poner los hechos ahí. Y me voy a ir a algo de lo que escribí ayer para hoy en el diario El Financiero. Por lo menos lo que tiene que ver con la actividad política. Esto sucede también en buena medida cuando se empobrece la vida política pública del país. Y no quiero forzar el argumento, de ninguna manera. Creo que es de la mayor relevancia. Un problema de esta naturaleza implicó muchas complicidades para que llegáramos hasta acá. Si lo vemos no solamente desde el ámbito de seguridad, desde el ámbito militar, desde el ámbito de inteligencia para tener detectadas las operaciones del crimen organizado, sino lo vemos desde el ámbito de la vida pública, de la vida política. Y lo que llegar hasta acá implicó, lamentablemente, el que el crimen organizado arribara a la vida pública, arribara a la política. Se había anunciado, porque habíamos visto lo que había pasado en Colombia y después en Venezuela desde los años 80, en donde las organizaciones criminales pues no les bastó con tener influencia tras bambalinas y se metieron en la vida pública. Llegaron a posiciones de representación pública en Colombia y era un ejemplo de lo que había pasado en ese país, lamentablemente, y en otros. Y se dijo en México eso no iba a pasar. O sea, había antecedentes, señales de que al crimen organizado no le basta simplemente tener el corrillo para el trasiego de la droga, las armas, el lavado de dinero en el sistema financiero y demás, sino crece tanto en su poder, en su influencia, y sus intereses son tan grandes que van incluso penetrando en la vida pública. Y ya vimos síntomas en el sistema electoral en donde hubo incursión del crimen organizado hacia la imposición de candidatos, la inhibición de otros, financiamiento de campañas. El 21 creo que fue un momento muy importante, a la mitad del sexenio de López Obrador, donde hubo evidencia al respecto de esto. Tú has narrado mucho lo que tiene que ver con el huachicol y las consecuencias de esto en la vida política del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y este crecimiento del crimen organizado no se puede entender sin la complicidad también de autoridades metidas en esto. Esto sucede cuando se concentra el poder, se debilita la oposición, la ciudadanía desencantada, con razones y sin razones, de los malos gobiernos, se aleja de la vida pública. Y entonces aquí tenemos la consecuencia. Es multifactorial el asunto, pero el factor político, el factor de una oposición debilitada, el factor de un partido, un bloque dominante que quiere hablar por todo el pueblo, a nombre del pueblo, este empobrecimiento de la vida pública, esa lejanía de la ciudadanía, este empobrecimiento de la democratización de los propios partidos, también es un elemento que hay que decirlo con toda responsabilidad, pero con claridad, de que juega en esta ecuación y en esta situación que estamos viviendo. Todo un tema que mencionas, porque estamos a punto de que se envíe, por cierto, la reforma electoral. Mañana se espera que la presidenta envíe formalmente la propuesta, la iniciativa de reforma constitucional al tema electoral. Ese es un tema importantísimo. Y vimos también el fin de semana, tú participas de este grupo de personas que están perfilándose para hacerse partido, Somos México. El fin de semana vimos que nombraron a Guadalupe Acosta Naranjo como su presidente y a Cecilia Soto como su secretaria general de Somos México. Tú formas parte de este grupo de personas que se perfilan hacia allá. Cuéntanos de qué pasó este sábado. Sí, efectivamente lo mencionas bien. El sábado pasado hicimos la Asamblea Nacional Constitutiva de Somos México, que busca ser una nueva opción político-electoral en el país para enriquecer el sistema de partidos. No venimos a dividir, sino venimos a sumar
para el enriquecimiento y recuperar a la ciudadanía en la discusión pública, en el debate público, ofreciendo una nueva alternativa. Este sábado se anunció que Somos México, después de más de un año de trabajo intenso, hizo más de las 200 asambleas mínimas requeridas para tener el registro. Tenemos más de 310,000 afiliados, se requieren 256,000, y a partir del próximo inicio del mes de marzo, el Instituto Nacional Electoral tendrá 90 días como máximo para estudiar todo el expediente que hemos constituido y en todo caso emitir un dictamen sobre la constitución de Somos México. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Ha sido un trabajo muy intenso. Estoy muy contento, Carmen. Ha habido una gran respuesta de la ciudadanía, de la sociedad civil, de muy diversos puntos de vista de lo que sucede en el país, de diferentes tradiciones políticas o ciudadanas, y que estamos convergiendo todos en la necesidad de que el rumbo del país no va bien y que se requieren nuevas opciones políticas en el país para recuperar este ingrediente ciudadano de apropiarnos de lo que es nuestro, la vida política, la vida pública. Ese paso se dio, se eligió a Guadalupe Acosta Naranjo y a Cecilia Soto en calidad de presidente en un caso y secretaria general en el otro, y se constituyó el primer órgano, digamos, de dirección de Somos México, con un ingrediente adicional, una innovación en todo esto. Y fue la primera decisión que tomó la Asamblea Nacional el sábado. Se constituyó un Consejo Consultivo Ciudadano, integrado por cerca de 100 personas, hombres y mujeres, de muy alto nivel. Estamos muy contentos. La convocatoria fue muy amplia y la respuesta fue muy importante, desde tradiciones de socialdemocracia, de centro derecha. Por ejemplo, figuras emblemáticas de Acción Nacional nos acompañaron, como Ernesto Rufo Appel, que fue el primer gobernador panista en el país, en Baja California. Estuvo con nosotros también Gustavo Madero, expresidente de Acción Nacional. Nos acompañó Santiago Taboada en representación de Jorge Romero, que dirigió un mensaje también de bienvenida a una nueva opción política en el país. Y muchos, Antonio Lascano, un científico muy renombrado, Carlos Medina Plasencia, nos hizo favor de acompañarnos también en este Consejo Consultivo. Enrique de la Madrid estuvo presente también en este sábado. En fin, figuras muy relevantes de la vida cultural, política, de diferentes vertientes. Los exministros Lainez, Ríos Farjad, José Ramón Cosío. Está Lorenzo Córdoba como parte del Consejo Consultivo. Exactamente, es decir, como verás, gente de muy diversas tradiciones. Leonardo Valdés, expresidente del IFE también. Es decir, Rodrigo Morales, Marco Antonio Baños, Arturo Sánchez. Cecilia Flores de las Buscadoras. Cecilia Flores de Buscadoras, efectivamente. Consuelo Sáizar de la Vida Cultural. En fin, un conjunto de personalidades, algunos de ellos militantes, otros no. Otros que conservan su militancia en los partidos de donde vienen o han decidido en este momento todavía no dar el paso. Pero no importa, en este caso queremos tener un ojo ciudadano sobre nuestra acción, para que esté vigilante de que no perdamos ese carácter y que esté vigilante que la conformación de un programa de políticas públicas corresponda a causas realmente ciudadanas, y llegado el momento de ocupar posiciones públicas, nos estén exigiendo que eso que se ofreció se cumpla cabalmente. Entonces queremos tener esa observación no endogámica, queremos esa observación ciudadana desde afuera, que esté vigilante de que la voz ciudadana tenga efectivamente en Somos México una plataforma de expresión importante. A eso, ese gran paso que se dio el sábado, y yo espero que el INE confirme la formalidad de este hecho del sábado pasado. El INE fue certificador de la asamblea que hicimos. Concluya en plazo no mayor a 90 días con el registro oficial formal de Somos México como una nueva fuerza política en el país. Y desde ahí contribuir a que no se siga deteriorando nuestro país, como empezamos esta conversación, Carmen, el día de hoy. Estas muy malas noticias tenemos que cercarlas. Y también hay una
corresponsabilidad de la ciudadanía en recuperar un ambiente de paz en nuestro país. Es un gran momento para llamar a hacer todo nuestro esfuerzo desde diferentes trincheras en la construcción, en la recuperación de la libertad para transitar por nuestro país a cualquier hora, por cualquier carretera, por cualquier barrio de nuestro país. Se ha llegado ya al extremo que yo creo que ya no nos podemos permitir. Y eso pasa porque que no nos dejen encerrados en nuestras casas simplemente viendo pasar el deterioro del país. Tenemos que salir en libertad a pensar lo que queremos, a recuperar el espacio público. Ya lo hicimos durante los 80, los 90, en la transición democrática, y tenemos, como no, con esos antecedentes y muchos otros, la posibilidad de volver a salir, de volver a recuperar, de que la diversidad de la sociedad mexicana se exprese y no solamente una voz monolítica que dice hacer y pensar por todos los demás, sino que se enriquezca todo esto, Carmen. Estaremos siguiendo cerca todo este proceso y por lo pronto gracias por contarnos, Edmundo Jacobo Molina. Buen día. Buen día, Carmen. Muchas gracias a ti.